Hola, soy Michi Lilith y les traigo a ustedes la misión de agosto de la K-Influencer Academy. En esta ocasión nos pidieron que habláramos de nuestras vacaciones soñadas en Corea, de vacaciones de verano fue específicamente la instrucción. Y yo quise hacerlo sobre mis vacaciones soñadas, que por supuesto son mis vacaciones en K-Drama Land. La Corea de mis sueños es la que he encontrado a través de los K-Dramas, así que me puse en la tarea de buscar dónde quedan estos sitios donde se han grabado diferentes escenas de mis dramas favoritos. Estos artículos que se los voy a dejar aquí en la descripción del video, los van a poder ustedes consultar y también armar su propio plan turístico. También algunas de las fotografías que voy a usar para mostrarles los sitios las saqué de estos artículos, así que son mi fuente. Lo primero que pensé fue en la casa donde se grabó el K-drama Full House. Esa casa es espectacular, mírenla. La misma arquitectura de la casa se convirtió en un personaje de esta serie. Mientras la estuve viendo siempre estuve pensando, me encantaría visitar esa casa. Pero al buscarla encontré que en el 2013 se la llevó el tsunami, desafortunadamente. Entonces ya no es uno de los sitios que se puedan conocer. Sin embargo, cuando pienso en verano también pienso en playas y hay muchas de las escenas que vemos en las playas en otras estaciones y también me pregunto cómo se verán en verano, así que empecé mi lista de sitios por conocer con las playas. En primer lugar, un espolón espectacular, el Yujumin Breakwater. Este fue uno de los primeros sitios que me enteré en los cuales hay una señal, como pueden ver acá. En Corea señalan estos landmarks, estos sitios donde se grabaron las escenas y te ponen la foto con la escena para que tú puedas también tomarte la foto de la misma forma. Este espolón fue donde se grabó esta hermosa escena del Goblin. Aquí la protagonista, después de tener un día terrible dentro de su terrible vida, decide ponerse la bufanda que le dejó su mamá e ir con su torta de cumpleaños a sentarse allí. Y cuando soplan las velas, aparece por primera vez ante sus ojos este hermoso goblin con un ramito de flores. Esta escena es preciosa y por supuesto que quiero estar allí y tomarme la foto. El siguiente lugar en mi lista es este faro. Se llama el Dopam Port Lighthouse. Aquí les voy a dejar como siempre cómo se escriben estos lugares porque seguro no los estoy pronunciando bien. Este sitio, si ustedes lo recuerdan y viendo esta fotografía, es donde tuvieron su cita romántica Min Min y Boom Boom de Strong Woman de Boon Soon. Este hermoso, creo que es el más hermoso de todos los K-dramas, es de lo más tierno, es de las parejas más tiernas y por supuesto que quiero estar en un lugar donde estuvieron ellos y tomarme la foto con este hermoso faro. Leí también que en los alrededores de este faro se puede disfrutar de comida de mar, que me fascina y por supuesto que la quiero probar toda. Y hablando de comida de mar, por supuesto que no me puedo perder la playa Wolpo. Esta playa fue donde se grabó Hometown Cha Cha Cha, esta escena que ustedes ven aquí, que si recuerdan ese capítulo particularmente, ellos van allí después de estar en un restaurante comiendo delicioso. Siempre en este K-drama nos antojaban de los cangrejos marinados, del pescado crudo, lo quiero probar todo y por supuesto tengo que ir a donde se grabó Hometown Cha Cha Cha. La siguiente parada para ver el atardecer, no sé si sea específicamente en verano, pero no puede faltar la hermosa playa donde se grabaron estas escenas de 2521, la playa de Sampo Beach. Las mejores fotos de este parche de amigos y amigas se tomaron en esa playa con ese cielo y ese atardecer espectacular. Allí quiero estar también y recordar a todo el parche de Hee-do, a ella y por supuesto a su amado. Hablando de hermosas playas, también visitaré Busan. Ahí se han grabado muchísimos dramas también. Esta película de Tren a Busan me va a hacer emocionar. Tengo que llegar en tren a Busan y apreciar la playa de Daepo. Esta es solo un ejemplo de las playas que se encuentran en Busan y que se pueden visitar, que son lugares donde se han grabado algunas de las mejores escenas de las series. Y aquí un ejemplo
esta escena de The King Eternal Monarch. No puede faltar tampoco el viaje a Jeju. Allí me puedo encontrar con muchísimos escenarios, casi en todas las series hay al menos un viaje a Jeju, alguna escena que transcurre allí. Por ejemplo, este laberinto llamado Maze Land, en el que la sirenita y el estafador de The Legend of the Blue Sea se esconden, no me lo puedo perder, hay que conocerlo. Ir a ver delfines y sentirme como la nietecita Blues o como la abogada Wu, esperando ver sus ballenas y sus delfines en estas playas, tengo que hacerlo. Pasear por los lugares que visitaron Yumi y Babi en Yumi Cells, comer toda esta comida maravillosa que nos mostraron también en Shooting Stars. Por supuesto, recorrer las locaciones donde se grabaron todas las historias de Blues, como la playa donde bucean el maravilloso grupo de mujeres de las que sigo enamoradas, las buceadoras de Jeju, que se llama la Gumon Beach en Villando Island. Sigo disculpándome por mi pronunciación. También, pero en otra época, ir en otoño o en invierno para conocer el monte Hala y ver el cráter congelado que quería ver la madre del vendedor del camión, del vendedor ambulante. Eso no me lo puedo perder. Ya de vuelta en el continente, me encantaría visitar este alucinante columpio, el Seoul Skywalk, donde tuvieron su cita los protagonistas de True Beauty. Por supuesto que me tengo que subir allí. Además, pero ya no en verano, sino ojalá próximo a una primera nevada, es necesario, o sea, impajaritable, no se puede omitir la subida a la torre Namsal, la Namsam Seoul Tower, y recordar escenas de Voice Over Flowers, True Beauty, The Legend of the Blue Sea que se grabaron allí, casi todas en una primera nevada o cuando está a punto de nevar. Eso quiero vivirlo, eso sí, a mí no me vayan a dejar esperando. Otro hermoso lugar para tomar fotografías es este puente. Allí se grabó esta hermosa escena de Crash Landing of You, aterrizaje de emergencia en tu corazón, y también vimos nuevamente este puente en What's Wrong with Secretary Kim o Why Secretary Kim, que le ocurre a la secretaria Kim, que es espectacular. La fotografía y la escena que se graba en este precioso puente. También es necesario recorrer estos parques de diversiones como Lotte World, donde se grabaron hermosas escenas de Business Proposal, también de True Beauty, y por supuesto que me voy a poner, como veo siempre en los K-dramas, estas orejitas que venden en los parques. Llevaré las mías también, pero quiero probarme las de los parques y me voy a subir en todos los juegos. Un lugar también en Seúl que mi compañero Rami seguro va a disfrutar es el Forest of Wisdom. Miren este espectáculo de biblioteca. Por estos lados no tenemos este tipo de bibliotecas. Y allí podremos recordar escenas de Record of Youth, It's Okay Not to Be Okay, The King, Hotel de Luna, WW, Romance is a Bonus Track, Why Secretary Kim y otro montón. Creo que esta biblioteca sale en 1 de cada 5 K-dramas porque es hermosa, es espectacular y no me la quiero perder. Vamos a disfrutar muchísimo recorriéndola. También quisiera conocer la isla donde funcionaba la Sandbox de Startup o recorrer el campus de la Yonsei University, Sinchon, ¿está? ¿Sí? Se les hace súper familiar ese edificio, ¿verdad? Ahí se grabaron series como Extraordinary You, True Beauty, Cuando mi amor florece, Abyss, Romance is a Bonus Track, entre otras muchas. Este campus hay que recorrerlo sí o sí. Y bueno, estos son solo algunos lugares, estoy segura que se me están escapando muchísimos más, pero así como encontré estos, en los artículos hay muchos otros que no estoy mencionando porque algunos son de dramas que todavía no he visto y ahí pueden encontrar de pronto algunos de sus favoritos, o conociendo Corea y viendo cómo demarcan estos sitios, que eso me encanta porque los conservan para el turismo. Estoy segura que ustedes van a poder encontrar una agencia de viajes que les arme el tour doramaniaco por Corea y sus alrededores. Estoy segura que van a poder armar este viaje de ensueño como me lo estoy soñando yo a propósito de esta misión de la K-Influencer Academy. Sería
una inmersión en este refugio, poderse sentir uno en cada una de estas escenas. Y para que sea realmente el viaje de mis sueños no podría ser solamente en verano, tendría que ser algo como de ir, volver, regresar, porque absolutamente no me voy a perder la primavera. Quisiera conocer este hermoso cerezo que salió y que ya se volvió destino turístico, que salió en la abogada extraordinaria Wu, que es enorme. Quisiera verlo florecido, también quiero ver las calles florecidas de Seúl. Esto no me lo quiero perder. En los dramas se ve espectacular, estos colores tan vivos, quiero verlos y quiero experimentarlo allí, y para eso toca estar en primavera. Además de gozarme la primera nevada, no me la quiero perder y quiero verla desde esa torre hermosa que les mostré. Espero que les haya gustado y quienes tengan la posibilidad puedan armar su viaje doramaniaco algún día. Si les gustó el contenido de este video, por favor no olviden darle like, comentar y seguir mi canal. ¡Año!